Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es la palabra de Cristo? Pues es el mensaje de Cristo. Algunas versiones bíblicas así lo traducen. Cuando hablamos de la palabra profética más segura, hablamos del logos proféticos. Aquí tenemos que hablar del logos o el logoi Cristo, de la palabra de Cristo. El mensaje de Cristo. ¿Cómo se ve el mensaje de Cristo? Pues se ve a través de la Escritura. ¿Y cómo se ve? Especialmente en lo que se dice de lo que Cristo hizo y lo que Cristo mandó a que se hiciera en su nombre. O sea, lo que le llamamos evangelio. El evangelio dice lo que Cristo hizo y lo que Cristo mandó a que se haga en su nombre. Por eso es que el culto cristiano, la interacción entre creyentes debe girar en torno al evangelio. Y eso suena apenas lógico, porque dice alguien, si somos evangélicos, nos guía el evangelio. Si somos salvados por Cristo a través del mensaje del evangelio, pues eso debe reinar. Y aunque suene muy lógico, en la práctica es diferente. A veces el culto, por la interacción entre creyentes, que no solo sea en el culto, también en otros lugares, pero especialmente en el culto, muchas veces gira en torno al mismo creyente, a mí, a mis expectativas, a mis costumbres, a mis gustos, y a veces, o muchas veces, mis expectativas, mis gustos vienen del mundo, conmigo. Y si he pasado por varias denominaciones eclesiásticas, vienen del mundo, algunos, y vienen otros de las costumbres de culto que tienen esas otras denominaciones eclesiásticas. ¿Sí me doy a entender? Y tenemos que hacernos un examen, hermanos, porque todos tenemos predisposiciones. Y lo que tenemos que recordar es que a pesar de esas predisposiciones, lo que la Biblia claramente enseña es que el culto cristiano debe ser sabiamente realizado en torno o alrededor del evangelio y no con base en modas emotivas de la época, modas de la época en general, modas de la época en particular en que yo nací en Cristo o de mis gustos particulares. Si gira en torno a Cristo y al evangelio, realmente va a edificar a los creyentes y va a glorificar a Dios. Suena muy general, pero tiene muchas aplicaciones prácticas. Por eso muy probablemente vamos a pasar muy rápido por las enseñanzas para al final hacer conclusiones prácticas concretas. ¿Qué principios básicos deben tenerse en cuenta para la interacción entre cristianos, especialmente cuando se reúnen como iglesia? Primera de Corintios 11:18 tiene esa expresión. Por favor, no pierda Colosenses, busque Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Vamos a estar entre Colosenses, Efesios y Corintios. Porque obviamente no solamente había culto entre los cristianos de Éfeso, también había culto entre los cristianos de Colosas, y culto entre los cristianos de Corinto, y culto entre los cristianos de todas las ciudades. En la carta a los Corintios hay una cuestión particular y es que el culto era muy desordenado. Estaba lleno de dones, lleno de manifestaciones de Dios, como muestra el capítulo 12, pero en una de las cosas que tenían que suceder en el culto, que no vamos a tocar hoy porque ya la vimos aparte, el bautismo y la cena, en las ordenanzas, especialmente en la cena, había desorden. Y Pablo dice en 1 Corintios 11, cuando está queriendo arreglar ese desorden, dice en el versículo 18, 1 Corintios 11, 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Cómo así? Pues ya había dicho al principio de esta carta a los Corintios que estaban divididos. Unos decían soy de Pedro o Cefas, soy de Apolos, soy de Pablo,
soy de este, soy de aquel. Ya estaban divididos con preferencias por apóstoles y ministros. Pero cuando iban al culto, usted puede leer el contexto en su casa, dentro de la cena del Señor al final llegaban a la cena porque al parecer se habían juntado la cena del Señor recordando cómo Cristo entregó su cuerpo y su sangre con las fiestas de amor llamadas ágapes, que era una costumbre de que al final compartieran con los hermanos comida y todo lo demás. Entonces llegaban desordenadamente por la comida, por la bebida. Y no esperaban a los hermanos, no les importaba si cenaron, si llegaron, si compartieron, si no compartieron, solamente llegaban por lo suyo, por su comidita y por su bebidita. Y esto mostraba que ellos no estaban entendiendo cómo debe ser la interacción entre creyentes. Pero la expresión que me llama la atención allí es cuando os reunís como iglesia. Cuando hacen asamblea como iglesia. La palabra iglesia es los llamados afuera. Porque a veces nos podemos reunir, no hacer una reunión oficial de iglesia. Podemos encontrarnos varios hermanos para ir a un paseo, para ir a hacer compartir en una casa de un hermano. Y aunque allí seguimos siendo creyentes y seguimos dando testimonio, no estamos en una reunión como iglesia. Y una reunión como iglesia debe girar en torno más concretamente, aunque toda nuestra vida debe hacerlo, a Cristo y al Evangelio. Y cuando venimos a culto los domingos, venimos a reunirnos como iglesia, ¿cierto? Y alguien dice, y si llega alguien que no es creyente, pues aprende de los que son creyentes cómo son las reuniones de la iglesia. Se trata, aquí hay un punto muy importante, aunque los cultos sirvan de testimonio evangelístico para los inconversos, para que se conviertan, no giran en torno al inconverso, giran en torno a Cristo y al Evangelio. Y el que llega si escucha de Cristo y del Evangelio puede convertirse, porque el que convierte es el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Yo sé que nosotros podemos organizar, como lo hemos hecho en esta iglesia, cultos evangelísticos, que quiere decir que vamos a concretar más profundamente el mensaje del Evangelio, que vamos a estar más pendientes de traer personas nuevas o personas que no hayan venido, pero aún sin embargo no quiere decir que solo en esos cultos prediquemos el Evangelio. Y sin embargo no quiere decir que hagamos todo lo que la persona que no es creyente piense que se debe hacer, porque él no cree en Cristo, él no busca el Evangelio. Él busca todo menos el Evangelio. Y tiene que, aunque llegue buscando algo diferente, encontrarse con Cristo y el Evangelio en la iglesia, en el culto. Dos cosas, de acuerdo, vuelva usted conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a tener en cuenta entonces en el culto congregacional. La primera, el Evangelio llenando abundantemente. Y la segunda, el Evangelio fluyendo abundantemente. El Evangelio llenando, el Evangelio fluyendo. El Evangelio llenando abundantemente, el Evangelio fluyendo abundantemente. ¿Por qué digo abundantemente? Porque Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Y alguien dice, ay, no sea tan exagerado. ¿Tanto? Ahí dice en abundancia. Y no puede ser un poquito y de resto hablamos de otras cosas, en abundancia. Si somos cristianos, debemos hablar de Cristo, su obra y su mandato en abundancia. Y eso debe girar en torno a ello debe girar nuestro culto. El Evangelio llenando abundantemente, de nuevo sin perder Colosenses 3:16, también es como texto paralelo a este, porque tenían circunstancias muy parecidas. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de la firmeza contra el diablo. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18 y 19, dice algo similar. Y se dan cuenta ustedes que esto no era para una sola iglesia. No, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Que nadie diga aquí, bueno, yo lo hago con cerveza, no. Con vino o con cualquier licor, ¿no? En ese tiempo era el vino. Póngale ahí cerveza, chirrinchi, lo que consuma. Con vino. En lo cual hay que disolución. ¿Qué quiere decir disolución?
desenfreno. La persona que toma algo que le quita los inhibidores, que es lo que hace el licor, no tiene freno. Cae en disolución, se desenfrena. Si no estoy mal creo que es en un libro comentario rabínico de los judíos, donde aparecen muchas anécdotas para ilustrar las enseñanzas bíblicas. Creo que es en el Talmud. Aparece una anécdota para enseñar sobre el vino, porque desde Proverbios se habla. Y dicen allí, en una ilustración, que a la planta de la uva le colocaban 4 gotas de sangre. Una gota de sangre, a ver si me acuerdo, de oveja, una gota de sangre de pavo real, una gota de sangre de lobo y una gota de sangre de cerdo. Porque la persona cuando empieza a tomar el vino, se relaja y se pone manso como un corderito, como una ovejita. Cuando sigue tomando, se vuelve como el pavo real, se ve más simpático. Y a todo el mundo lo ve simpático y empieza como a sentirse el rey del lugar. Y cuando sigue tomando, se vuelve como el lobo. Algunos se vuelven feroces y hasta violentos. Salen los rencores y resentimientos. Usted que me la debía, y se va el problema en medio de la situación. Y al final pueden terminar como los cerdos o marranos. Marrano está bien dicho aquí, ¿sí, no? Sí le decimos en nuestra tierra. Puerco. Que puede terminar hasta vomitándose y revolcándose en su propio vómito, dando vueltas en su propia podredumbre. Eso ilustra el desenfreno. Eso no está en la Biblia, es una historia rabínica judía del Talmud, pero ilustra un poquito lo que dice acá, la disolución cuando la gente se embriaga con cualquier licor. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y no puedo evitar decirles, hermanos, ya de una vez, que esto va totalmente en contra de la interpretación, porque es el tema que tenemos hoy, que en muchas iglesias se le ha dado de la embriaguez en el Espíritu. Y que entonces en las iglesias dice, sé lleno del Espíritu, sé embriagado con el Espíritu, y la persona empieza a hablar como un borracho, a caminar como un borracho, y a caerse como un borracho, y dicen, lo llenó el Espíritu, quedó embriagado. El texto está diciendo todo lo contrario. Si hay disolución o desenfreno en la borrachera del licor, ¿qué debe haber entonces cuando somos llenos del Espíritu? Sobriedad. Por todas las cartas del Nuevo Testamento aparece la sobriedad, la prudencia, especialmente en Gálatas capítulo 5, como fruto del Espíritu Santo, el dominio propio o la templanza. Si usted tomaba para perder sus problemas al punto que perdía el control, ahora llénese del Espíritu para no ignorar sus problemas, sino ser controlado por el Espíritu de Dios y tomar control sobre sus problemas. Y eso debe reinar en el culto. Se dan cuenta de una sola cosita allí de mala interpretación, pero a donde voy es al hecho de que seamos llenos del Espíritu. En Colosenses 3:16 dice, Cristo mora en abundancia, la palabra de Cristo mora en abundancia. Y el Espíritu de Dios da testimonio de Cristo, y ser lleno del Espíritu no es pedir, Señor, llénalo del Espíritu, sino es llenarlo con aquello que inspiró el Espíritu, la espada del Espíritu, como lo vimos la semana pasada, que es la palabra de Dios. Así que en un culto, por mencionar 500 veces el Espíritu, no significa que el Espíritu esté actuando. Significa que somos obsesivos con el tema. En un culto, cuando la palabra de Dios mora abundantemente, el Espíritu de Dios que la inspiró, que está iluminando para explicarla al que la presenta, o para cantarla a los que cantan, o para usarla como base de los que oran, estará llenando a todos con el mensaje de Cristo, con la palabra de Dios, el mismo Espíritu que la reveló. Entonces, de nuevo, la llenura del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios. Así que si usted no lee la Biblia y no viene a culto y no presta atención a lo que se hace cantando, orando y predicando con base al mensaje bíblico, por más que diga, Señor, lléname, 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 no va a ser lleno del Espíritu. Será lleno de expectativas de su propio corazón o de esquemas del mundo o de otras iglesias, pero no lleno del Espíritu que inspira la palabra de Dios. Entonces, según Colosenses 3:16, ¿en qué
y a dónde tenemos que ser llenos? En toda sabiduría, porque dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y la sabiduría en la Biblia es conocimiento de Dios y de su voluntad. En la Biblia eso es sabiduría. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de todo? ¿Y cómo vivo conforme a la voluntad de Dios? Eso es ser sabio en la Biblia. Sea en el griego del Nuevo Testamento, sea en el hebreo del Antiguo Testamento, sea en el arameo en porciones del Antiguo Testamento, en cualquier idioma bíblico, sabiduría no es llenarse solo de argumentos. Sabiduría es vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Santiago dice en su carta que la sabiduría de Dios es primeramente pacífica, benigna o amable. Es llena de un carácter que refleja el carácter de Cristo y una vida que refleja quién es Dios. Mientras que la sabiduría del mundo es animal, terrenal, diabólica. ¿Y por qué es animal? Porque se deja llevar por los deseos del alma terrenal ligado a este mundo conforme a las estrategias de Satanás. Por eso termina siendo diabólica. Así que de nuevo, en toda sabiduría. Entonces, cuando usted viene a un culto, viene para ser más sabio. Y por eso el tema se llama culto cristiano sabio. Y dice toda sabiduría porque esa sabiduría le va a ayudar a vivir su vida personal, su vida familiar. La Biblia le va a enseñar cómo lidiar con sus cuestiones laborales, con sus problemas relacionales, con su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, con su salud. Aunque no sea un manual exhaustivo, sí tiene mandatos y principios bíblicos que le dirigen conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas. Por eso es toda sabiduría. ¿Y a dónde nos va a llenar? Cantando con gracia en vuestros corazones. Aunque ahí habla de cantar más específicamente, de todas formas la sabiduría tiene que llenar los corazones. ¿Qué es un corazón? Una cosita así. Suena muy bonito, ¿no? Los jugadores lo hacen. No es el músculo cardíaco meramente. El corazón no solo tiene emociones. La mayoría de gente dice, una cosa es la mente y otra cosa el corazón. Pero en la Biblia, si usted hace un análisis antropológico, es decir, de quién es el ser humano desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se da cuenta que el corazón no solamente siente, el corazón también piensa. Y el corazón también decide. ¿De acuerdo? A esto lo que usted hace, sus acciones, salen de su corazón. ¿No es lo que dijo Cristo? Que del corazón salen las blasfemias, los pecados, los adulterios, las fornicaciones. ¿Cómo así? Y salen por la boca, ¿cierto? Y salen del corazón. Por eso es que el Antiguo Testamento dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si usted cae en un pecado o vive fuera de la voluntad de Dios y no es sabio, es porque su corazón está lejos de Dios. Piensa, siente y decide no conforme a la voluntad de Dios. Por eso en el culto queremos que usted sea lleno del Espíritu, de la palabra de Dios, del Evangelio, en toda sabiduría práctica, conociendo a Dios y su voluntad, y llene su mente, sus sentimientos y sus decisiones. No solo sus pensamientos. ¿Y cómo lo hacemos o de qué manera? Ahí lo dice, enseñándoos y exhortándoos. La vez pasada ahí me comentaba en una clase, creo, con respecto a la exhortación. Aquí la palabra que aparece como exhortación está más ligada a la amonestación. A veces la palabra que aparece como exhortación está más ligada a la consolación, compañía o ayuda al lado. Unámosla toda porque a veces las dos aparecen en el concepto de consolación. Animar o prestar o poner a ánimo. Pero la palabra que aparece aquí habla más de amonestación. Quiere decir que en una celebración cristiana, en una reunión cúltica, en medio de una iglesia, cuando se quiere que el evangelio more abundantemente, tiene que haber un momento donde desde la palabra de Dios, centrada en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, a la gente se le enseñe, se le dé instrucción o se le dé conocimiento que pueda aplicar en su vida y se le anime o se le amoneste. Se le anime a hacer lo que Dios dice o se le amoneste si no lo hace, pero con consuelo, mostrándole que esto es lo que Cristo quiere para sus vidas y que esto lo ganó Cristo para ellos, para que se apoyen en su gracia y en su favor, que ya vamos a ver el término gracia. Es por eso que les dije que íbamos también a cruzar con Corintios, solo lo voy a mencionar, usted puede buscar en 1 Corintios 3,
del versículo 9 al 11, lo puede apuntar para luego leerlo. Allí habla Pablo que él estaba como perito arquitecto poniendo construcción de las vidas de los creyentes sobre el fundamento que es Cristo y quería sobreedificar. Utiliza la figura de la edificación para hablar de enseñanza o instrucción. Y luego cuando en el capítulo 14 quiere Pablo poner control a todo lo que estaba pasando de desorden en Corintio, la palabra que aparece en el versículo 3 al 5, en el versículo 12, en el versículo 17 de Primera de Corintios, en el versículo 26 de Primera de Corintios 14, en el versículo 31 y 33 de Primera de Corintios 14, en el versículo 39 a 40, y en el 40 aparece la expresión decentemente y con orden. Dice que todo se haga para edificación repetidamente. Edificación, 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 edificación. Y a lo último, edifiquen decentemente y con orden. Edificar, y de hecho, en el versículo 3 habla de que el profeta debía hablar para edificación, exhortación y consolación. Y ahí consolación es la palabra paracaleo, donde viene el consolador, el ayudador, el que nos anima, el que está a nuestro lado, y dentro de nosotros para animarnos, que es el Espíritu Santo. O sea que aquí se le debe animar a apoyarse en la guía del Espíritu de Dios para vivir la vida cristiana. Ánimo, amonestación, apoyo, pero también edificación, enseñanza, conceptos que le llenen la mente, que le animen el corazón y que lo lleve a la práctica en su vida. Y uno dice, ¿todo eso en un culto? Sí, qué problema. Por eso yo hablo mucho cuando estoy predicando. Yo quiero meterlo todo ahí. Por eso no leí todos esos textos. Puede leer usted 1 Corintios 3, 9 al 11 y 1 Corintios 14, todo el 14 hasta el versículo 40. Evangelio llenando. ¿Cómo llenamos a la gente con el evangelio? Exponiendo la palabra de Dios centrada en Cristo, para que la gente pueda llenar su corazón, consolar su corazón, animarse y vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Pero también el evangelio fluyendo, porque de pronto solamente uno, por mucho dos o tres, en un culto, y aquí quiero que por favor se quite de la mente el concepto de que todos los cultos tienen que ser iguales. Predominantemente predicará uno, porque en el culto predominantemente hay un pastor o un grupo de pastores o líderes predicadores que son los que más han sido instruidos y autorizados por la iglesia para ello. Pero puede haber incluso varios predicadores. La semana antepasada hablábamos de las profecías, de la palabra profética más segura, y decíamos que los profetas de la antigüedad deberían ser los predicadores de hoy en día, y que si entonces se pedía que fueran por turnos, primero uno, luego otro y luego el otro y todos los demás escuchando, en un culto podría haber varios predicadores. Y si usted se da cuenta, en nuestro culto hay varias mini predicaciones o enseñanzas. Cuando empieza el hermano que está dirigiendo el culto, da una enseñanza. David seguramente habló de 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, ¿cierto? Donde habla de cantaré con el espíritu y cantaré por entendimiento. Una pequeña enseñanza. Antes de ofrendar dieron una pequeña enseñanza para mostrar que lo que estamos haciendo lo hacemos centrado en el evangelio, incluso ofrendar. Cuando están cantando, incluso paran en algún momento y dicen, leen un versículo y dan una pequeña reflexión muy corta, una frase para poder centrar en Cristo lo que están haciendo. Entonces no solamente puede hablar uno, claro, por orden, por prioridad, por organización, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 40, para que todo sea decentemente y con orden, la predicación, enseñanza más larga la tiene uno, pero pueden haber varias enseñanzas. Y como lo decía cuando oraba, puede ser aquí arriba, puede ser allá abajo, puede ser aquí adelante, puede ser allá atrás. Bueno, si es allá atrás, tienen que voltear las sillas. Puede ser a un lado, puede estar sentado. Que eso no se ve bien y todo lo demás, vamos venciendo esquemas. Hablaba hace un rato en la clase que el pastor que acabó de fallecer, Charles Stanley, terminó su vida predicando sentado. Obviamente él estaba físicamente muy atenuado y predicaba sentado. Y sus predicaciones no dejaban de ser valiosas y poderosas. Que puede hablar rápido, puede hablar lento. Que puede hacer muchas pausas como yo no hago, o puede no hacer pausas como yo hago. Que hablo de corrido. Que puede hacerlo con la iglesia en círculo,
o con toda la gente como están ahorita como una especie de cine, que puede predicar al principio del culto el mensaje más fuerte, al final o a la mitad. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser al principio, al final o a la mitad? Pero el día que yo predique al principio no vaya a decir, esto se está acabando porque ya estamos en un desorden. El pastor predicó al principio del culto y las canciones fueron al final. Todo está patas arriba. Que no se le acabe el mundo por eso. Al contrario, de pronto es para sacarlo del sentido idolátrico de organizaciones temporales de las cosas. ¿Sí? Lo que predomina es la palabra de Dios llenando. Ahora, también fluyendo abundantemente, Colosenses 3:16, después de la coma, después de sabiduría, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y esto es lo que nos gusta a todos, bueno, a muchos. Yo conozco gente que no llega a los cantos, sino que llega a la predicación. Y por eso es precisamente quería voltear el culto. Poner primero la predicación y luego los cantos para que tuvieran que estar en los cantos. Dice, cantando con gracia. ¿Con qué? Con gracia. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios, sí, pero también es la capacidad o el poder que no merecemos de parte de Dios, pero que realmente nos da Dios por su Espíritu para hacer su voluntad. La gracia no solo es justificante, es decir, que Dios por su misericordia y su gracia me perdona sin que yo lo merezca por la obra de Cristo, sino que también es capacitante. Imagínense ustedes que el poder de Dios solamente se muestra en la parte legal y no en la parte real. Entonces Cristo cuando se paró y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro no salía, entonces hubiera dicho, no, lo que pasa es que sucedió espiritualmente, ya él salió. No, no, no. Junto con el mandato de Dios, con lo que Cristo dijo, sucedió el poder de Dios. El muerto se levantó. Y cuando Dios me da su gracia, no solamente me autoriza sin que lo merezca para ser su hijo, sino que me capacita para hablar con él como un hijo. Para cantarle como su siervo y como parte de su pueblo. Y si tengo mala voz, haga cursos de vocalización. Ahí está Pablo que da buenos cursos, ¿cierto, hermano? No importa. ¿Qué padre le dice a su niño cuando dice la primera vez, papá, afine, mijo, afine, porque así está muy desafinado? No le importa que le diga sin afinación, ¿cierto? Me dijo papá, ¿cierto? Y Dios nos trata como hijos. Lo que Dios quiere es que le hablemos. Por eso es que no hay cristianos mudos. O sea, puede haberlos físicamente, pero no haberlos espiritualmente, porque aún el mudo físicamente en su corazón habla con Dios. Por eso no hay cristianos que no puedan hablar y no hay cristianos que no puedan cantar. Porque hay algunos hermanos que por carácter dicen, a mí no me gusta eso de estar cantándole a Dios. Ah, cuando cantan eso es como, no, eso es como muy emocional. Ay, hermano. Y casi siempre esos que dicen eso, cuando estaban en el mundo le cantaban a todo. Y con todos los ritmos. Y con todas las melodías. Le cantaban al amor, al desamor, al despecho, a los astros, a la luna, a lo que fuera. Y ahora que están en el Señor, interpretando que Dios también, que Dios no es Señor de nuestras emociones, entonces dejan el cantar para el mundo y a Dios le dicen, yo aquí vengo muy reverente y no voy a cantarle al Señor. Eso es en el mundo, esas expresiones como mundanas. Tenemos que sacarnos de nuestro concepto de eso porque la gracia nos capacita ahora para que en nuestros corazones, ahí está directamente ligada, en vuestros corazones le cantemos al Señor, es decir, con convicciones. Recuerden que el corazón es mente, sentimientos y acciones, convicciones profundas y apasionadas. Entonces, si usted es bien desafinado, no importa. Porque igual cuando el enamorado está con la enamorada, él le dice, te amo. Y lo canta así y él dice, ay, tan lindo que lo dice. A ella le encanta. Después cuando se casan es que viene el problema. Yo no sabía que este tipo era tan desafinado. Casi siempre es que se dan cuenta, ya cuando ya para qué. Hermanos, la realidad es que cuando estamos convencidos del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, nos ha dado a su Hijo
nos ha hecho sus hijos por adopción, nos ha dado su espíritu. Como dice Romanos capítulo 8, podemos clamar, Abba, Padre, que Abba es como papito, y más como papito, como pa, porque es casi que una sola sílaba, así como, a ver, los que saben inglés me corrigen, dad, si no estoy mal en inglés, en vez de decir father, dad, como en vez de decir padre, le dicen pa, porque es lo primero que le sale a uno, es algo muy informal, pero es algo del corazón, de cariño, de afecto. Sin perder el respeto, la reverencia, generamos una relación tan profunda que nos apasionamos con Dios y con su voluntad. Y si hay que cantar, se canta. Y si hay que orar, se ora, porque es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y si está desafinado, pues cante en bajito volumen, pero cante, para que el hermano no se asuste que está al lado, pero cante. Cante en su corazón, llénese. Y esto es ya no el evangelio llenando, sino fluyendo de nosotros, porque la gracia de Dios en Cristo Jesús sale de nuestros corazones con cantos. Y dice, ¿qué tipo de cantos? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando salmos yo lo interpretaría así. Hay todo un estudio que tiene el maestro misionero Timothy Anderson, que es uno de los escritores del Salterio o del libro de Salmos de Celebremos su Gloria. Está el Celebremos su Gloria, está el himnario himnos de alabanza y triunfo, si no estoy mal, himnos de fe y alabanza, está el himnario bautista, hay varios himnarios antiguos. El autor de Celebremos su Gloria, que tiene un gloria, le llaman así, un aparatico que vendió hace mucho tiempo, coleccionó esos himnos antiguos, incluso por aferrarse tanto, fíjese que una cosa buena que uno enseña termina siendo a veces un ídolo para el corazón. Yo sé de la iglesia donde él se fue y lo digo con toda libertad porque que ella lo escuchaba, es muy buen maestro, pero él dejó esa iglesia que fundó su padre, que fue el misionero en Cúcuta, porque la gente empezó a cantar con batería en el culto y ya no le gustó. Y él mismo en uno de sus libros, y por eso lo cito y para que vean ustedes a veces las incongruencias del corazón humano, siendo un hombre de Dios, en su libro él escribe, si no estoy mal es en el mismo introducción del mismo himnarios, cantemos, celebremos su gloria, él escribe que salmos, himnos y cánticos espirituales se referían a una gama completa de formas de cantarle al Señor, y que salmos, la palabra misma salmos quiere decir mover los dedos en las cuerdas. En el Antiguo Testamento los salmos eran oraciones para ser cantadas con instrumentos de cuerda. En el salmo en que estaba ayer en mi devocional decía con salterio y decacordio. No sabemos cómo eran esos instrumentos que utilizaba, incluso que inventó de acuerdo al Antiguo Testamento el rey David, pero eran instrumentos de cuerda y los usaba para cantarle al Señor. Y no solo esos, cuando se organizó la alabanza dentro del templo de Salomón, se organizó con instrumentos de cuerda, instrumentos de resonancia, címbalos resonantes, instrumentos de viento, con trompetas, flautas y todo lo demás, cítaras. El asunto es que involucra todo tipo de instrumento. Salmos querría decir entonces cantos con instrumentos para el Antiguo Testamento, pero como terminó siendo todo un libro, una colección de 150 salmos, la iglesia primitiva, en lo que está escribiendo aquí Pablo, entendía que salmos era cantar esos salmos del Antiguo Testamento. Entonces, para nosotros en nuestra iglesia hoy en día, en Cristo, en esta época, año 2023, podríamos aplicarlo como cantar lo que está escrito en la Biblia. Los ministerios de los 80 y los 90, que se perdieron después de los 2000 en cantarle más al mundo y a su propio corazón, empezaron cantando en el famoso movimiento de alabanza y de oración, citando salmos continuamente, citando porciones de la Biblia casi literalmente, y eran espectaculares, a pesar de que fuera el ritmo que fuera, porque citaban, por ejemplo, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa y te adoraré en tu santo templo, te adoraré. Eso es parte de un salmo. O el Salmo 23, ¿cierto? El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué tuvo tanto éxito ese mover de ese tiempo? Que yo he escuchado a los que cantaron en esa época y sacaron ese mover,
que ellos querían era que los cantantes dejaran de cantar e irse del culto y no escuchar la predicación. Eso es lo primero que querían. Y lo segundo era que toda la iglesia empezara a cantar y por eso hacían los conciertos y todo lo demás. No tuvieron éxito simplemente por esa motivación, tuvieron éxito porque lo que hacían era cantar la palabra de Dios. Porciones bíblicas. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Pueden ser, y los salmos son riquísimos en expresiones emocionales hacia Dios, en expresiones de lo que creemos o lo que creían ellos y lo que ahora creemos en Cristo nosotros de Dios para nuestras vidas. No eran negacionistas, no negaban el sufrimiento, no negaban las circunstancias adversas. Eran llenos de fe, aferrándose a Dios en medio del sufrimiento. Mírame que estoy mal, socórreme, aliéntame. Pero cantos que se apasionaban con Dios y su voluntad en la vida de los que le servían. Entonces, salmos para nosotros hoy en día, en la práctica podría ser no solamente cantar los salmos del Antiguo Testamento, sino cantar porciones de la Biblia y ojalá con instrumentos, no hay problema. Pero himnos, ¿qué significaría? La palabra himno significa celebración. Y casi que lo que debería traducirse ahí no es cantando himnos, sino himneando. ¿Qué quiere decir? ¿Celebrando qué? Celebrando la obra de Cristo. Si cantamos porciones de la Biblia que nos muestren o nos conecten con Cristo, nos lleven a Cristo, que también cantemos temas, enseñanzas, doctrinas de la Biblia que hablen de Cristo o que nos lleven a Cristo. Por ejemplo, de las canciones que cantamos hoy, ¿cuál sería más tipo salmo y cuál sería más tipo himno? ¿Cuál sería más citando la Biblia y cuál sería más citando una doctrina de la Biblia? ¿Alguna citó algo de la Biblia, de las canciones de hoy? ¿Ninguna? ¿Ah? Por ejemplo, la Biblia habla de que Dios es nuestra torre fuerte o nuestro castillo fuerte. Al decir castillo fuerte es nuestro Dios, está citando la Biblia, ¿cierto? Tal vez no cita todo el texto bíblico, pero está citando la Biblia. Y cuando dice la primera canción, ¿cómo fue? Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. En el coro, dejaste el trono para mostrarnos la luz. No hay un texto bíblico que diga eso, ¿no? A no ser que sea Michael o Natalia capítulo 3, versículo 7, ¿no? Dejaste el trono para, no hay textos bíblicos para eso, literales. Pero la Biblia enseña que Cristo dejó su trono, Filipenses capítulo 2, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y que vino a vivir una vida perfecta por nosotros para morir y luego resucitar, ir al cielo a la diestra del Padre. Eso es un tema crucial, importante, es lo que Cristo hizo. Entonces, pero alguien dice, no, pero ese no es un himno porque es muy movidito. Y sáquese también los ritmos de la cabeza. Pueden haber himnos lentos, himnos rápidos, himnos medio rápidos, himnos medio pachangosos, himnos medio solemnes. El asunto es que canten los temas de la Biblia que nos llevan a Cristo. Amén. ¿Y qué serán entonces cánticos espirituales? Odes neumáticos, si no estoy mal. Ya aquí sería cantar las experiencias que lo hacían los salmistas, pero que las cantemos nosotros. Porque las odas, que es como se traduce el español, el griego ode, eran palabras cantadas. ¿Qué es lo que hacían los griegos y hacen todas las culturas? Usted le pregunta al hermano misionero Héctor Dávila y él le dice que cuando ellos están volviendo de todo el día de haber buscado el alimento, vienen cantando lo que hicieron. Y por ejemplo, voy a ilustrarlo, ellos lo hacen en su idioma, bien diciendo, caminamos todo el día, no encontramos nada, al final del día nos pasó una marrana, algo por el estilo. Y la matamos, la comimos, no sé, estoy hablando como llanero, ¿no? Pero es un mensaje que de hecho así sale la cultura, por ejemplo, de nuestro país, la cultura vallenata. Sale de los juglares que cantaban transmitiendo mensajes y luego terminó convirtiéndose en un género musical. Pero lo que hacían era hablar cantando, sin instrumentos en un principio, como lo hacen allá en la tribu indígena Motilón Barí, donde está el hermano Héctor. No sé si también se hace allá en los Guayú. También cantan allá, hablan lo que hacen durante el día. Casi siempre las tribus y las culturas antiguas lo hacen. Entonces, como era ese tipo de odas,
pero espirituales, quiere decir guiadas por el Espíritu de Dios, entonces estos cánticos serían, no importa que no sea con instrumentos, sería cantarle a Dios nuestra experiencia con Él. Tú me amaste, me has bendecido, hoy me has sostenido, doy gracias por tu amor, doy gracias por lo que has hecho por mí. Sentía que desfallecía, pero tú me has levantado. Esas expresiones son buenas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esas expresiones terminaron dominando la mayoría de los cantos en las iglesias. Y todas las iglesias ahora no es sino yo, y el Señor Jesús, y Dios, y lo que Él hizo, todo lo que yo vivo. Pero no es que sea antibíblico cantar a Dios, dando a entender nuestras experiencias, ojo con esto, bíblicas, es decir, que sean conforme a la palabra de Dios. ¿Todo lo que le interesa el tema? Ya. Se pueden cantar, pero se deben balancear. Se deben balancear. Dijo una vez un autor, yo me cansé un día que fui a un culto y escuché solamente que decía, ven, ven. Y después de media hora seguía cantando, ven, ven. Decir lo mismo tanto tiempo, a veces las canciones en los cultos cristianos pueden llegar a parecerse más a las melodías para entrar en trance o en meditación trascendental, eliminando la conciencia de las culturas orientales como la hindú y demás. Parece que cantaran sílabas que no tienen sentido. Cuando usted pone esas canciones, no tienen melodía. Tendríamos que hacer todo un taller, eso lo hablaremos con los hermanos de alabanza, pero es muy importante que las canciones tengan, no necesariamente siempre tienen que tenerlo, pero es muy importante que tengan ritmo, armonía y melodía, que transmitan un mensaje, incluso sin cantar la melodía transmite un mensaje. Pero si no tienen como las canciones de meditación trascendental, ni melodía, sino que solo es una armonía que nunca para. Usted está queriendo ponerse en blanco como lo hacen las culturas hindús o cualquier cultura pagana. ¿Aquí qué está haciendo? Meditando. En la Biblia, lo dijo mi hermano, 1 Corintios 10, 14, 16 a 14, 15. Debemos cantar con el Espíritu, pero también cantar con entendimiento. Porque si queremos ser edificados, lo que está queriendo decir Pablo es, no diga, es que esto es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también quiere edificar mi entendimiento. No solo quiere darme una sensación, quiere llenarme también de convicciones que también generen emociones y pasiones, que me apasionen con Dios y su voluntad en mi vida, pero que me hagan entender quién es Dios y quién soy yo delante de Él. Sí queda claro entonces que cantar cánticos espirituales son experiencias bíblicas centradas en Cristo que podemos cantar, pero que hay que balancear con los textos bíblicos, con los temas bíblicos, también tocados con instrumentos y cantados para celebrar a Cristo. Por eso los himnarios tienen mucha letra a veces y pocos versículos bíblicos citados literalmente, porque traen muchas explicaciones, casi que son predicaciones cantadas, son himnos. Y por eso la mayoría le gustan los cánticos espirituales, solo hablar de lo que sienten y de lo que han vivido, pero poco hablar de lo que Cristo hizo y citar la Biblia literalmente. Se vale lo uno sin dejar de hacer lo otro. Se me fue el tiempo, Colosenses 3:17, ¿qué dice? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Primera de Timoteo 2 dice que Dios quiere que oremos con todo tipo de oración. Dar gracias también debemos hacerlo en un culto. Hombre, en los cultos a veces solamente cantamos, pedimos y nunca damos gracias. A no ser que cantemos gracias, gracias. Ahí sí damos gracias. Y a veces las canciones sirven también para que los temas se nutran, ¿no? Dar gracias también lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 20, ya no directamente al Señor Jesucristo, sino al Padre en el nombre de Cristo. Este texto es paralelo porque también habla de salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias al Señor. Orando también. Por favor, vaya conmigo al capítulo 5, versículo 20. Necesito ir hasta allá antes de cerrar el segundo punto. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, desde el 19, leímos el 18, no leímos el 19 y el 20. Efesios 5, 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y fíjese, dice que hablando, o sea que eso debe volverse común también fuera dentro de la congregación, pero debe ser natural dentro de la congregación, cantando y alabando al Señor, de tal forma de que cuando se canta,
se exalta a Él. En vuestros corazones, verso 20, dando siempre gracias a Dios por todo, o dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si se dan cuenta, ahí ya en este texto, en Efesios capítulo 5, está ligando la oración, como en Gálatas capítulo 3, versículo 17, con los cantos. Porque los cantos se supone que son oraciones a Dios con música o con palabra melodiosa. Tengo una pelea con los directores de culto, no con los de acá, con los de otras iglesias. Y con los que oran entre canciones. Y es que a veces oramos y nunca mencionamos a Cristo. Pero no como me dijo alguien alguna vez, pastor, esa hermana o ese hermano no dicen el nombre de Jesús al final de cuando ora. No. No es que digan el nombre de Jesús como decir abracadabra, patas de cabra o ábrete sésamo, como una especie de cuestión mágica. Sino que cuando oramos, pareciera que todo lo pedimos como si nosotros pudiéramos reclamar a Dios algo fuera de lo que Cristo hizo por nosotros. Y todo es por medio de Cristo. Y por eso el evangelio no solamente debe llenar la gente, debe fluir de las personas cuando oran y cantan. Entonces no es lo mismo que yo me pare aquí a orar y esté en medio del culto congregacional y diga, Señor, los hermanos están enfermos, sánalos. Señor, somos tus hijos, ayúdanos. Señor, mira, está bien, pero en algún momento debería decir, Señor, todo lo pedimos porque tú nos has hecho tus hijos por lo que Cristo hizo. Entendemos, oh Santo Señor, que tenemos este privilegio de venir a ti. Incluso da gracias por lo que el Señor Jesús hizo. ¿No es eso lo que caracteriza Apocalipsis? Cantaban el cántico de Moisés y del Cordero y cantaban y proclamaban el Cordero inmolado. No decían, qué bueno que ya se acabó todo, ya pasó la gran tribulación y ya pasó todo lo que antes se vivía, ahora estamos bien chéveres, gloria a ti, Señor, sino que cantaban todavía al sacrificio redentor de Cristo. Hay un problema con que oremos olvidando a Cristo en nuestras oraciones y la obra salvadora de Cristo. No lo mencionemos a cada rato, no siendo legalistas, pero en el nombre de Jesús no significa solo decir en el nombre de Jesús. De verdad, hermanos. Ustedes piensan que porque alguien que no me conoce vaya y diga en el nombre de Yorley yo vengo a sacar algo de acá, algún lugar, la persona le va a decir, bueno, ¿y usted lo conoce? Espéreme, lo llamo. Y digo, yo no conozco a esa persona. Porque él puede decir que va en mi nombre, pero no me conoce ni tiene una relación conmigo. Ah, pero yo lo saludé un día. Sí, pero qué pena, yo no sé quién es usted. Nunca conversamos, nunca hablamos. Si usted no sabe quién es Cristo, no ha entregado su vida a Cristo, no camina con Cristo, no abunda en su corazón la palabra de Cristo, cuando vaya a pedir en el nombre de Cristo, sea sincero, vengo a pedir, como decían los tipos esos que trataron de echar demonios de unas personas endemoniadas en la época de Pablo, en el nombre del Cristo que predica Pablo. O sea, nosotros no conocemos a ese Jesús, lo conoce Pablo y a Pablo le funciona, así que váyase. Dice que los endemoniados dijeron, bueno, a Cristo sabemos quién es, a Pablo también lo conocemos, pero ¿usted quién es? No sabemos, y los endemoniados se le fueron encima de ellos. No es si yo menciono a Cristo, es si realmente conozco la obra salvadora de Cristo y confío en Él como mi Señor y Salvador para orar. Y eso debería salir a flote cuando oro. ¿Por qué no sale a flote cuando oro? No solamente porque no lo recuerdo, sino porque para que fluya, primero tengo que ser lleno. Para que fluya, tengo que ser lleno. Para que fluya continuamente, tengo que ser lleno continuamente. Para que fluya de vez en cuando, entonces soy lleno de vez en cuando. Y entonces cuando estoy orando me acuerdo, ay, las noticias, Señor, sí, llegó el recibo, ay, lo que me dijo la suegra, uy, ese gobierno, uy, el otro también, la guerra de Ucrania, me acuerdo de todo menos de lo que Dios dice en su palabra y de lo que hizo por mí, porque no estoy lleno de la palabra de Dios. Entonces por eso no fluye de mí oración y cantos centrados en Cristo. Aplicaciones prácticas, hermanos. Nos llenamos y fluimos abundantemente con la palabra de Dios, pero entonces no vamos al extremo legalista ni al libertino. Tenemos que tener un culto reverentemente gozoso. No se mueva, hermano. Estamos en culto. Legalismo es que todo el mundo haga lo que yo hago. A ver, ore así como yo oro. A ver, ponga las manos así. Y mire para el piso. Eso es legalismo. No permitir ninguna clase de expresión individual dentro de la colectividad, sino imponer mi forma como si fuera la norma absoluta. Eso es legalismo.
Algunos llegan al punto legalista que por eso se han dividido iglesias. Yo recuerdo que un hermano pastor, no voy a decirles de qué iglesia porque la conocen, me dijo que cuando llegó a la iglesia habían solamente 10 hermanos. Era tan conflictiva esa iglesia y 5 estaban contra 5, porque cuando cantaban, 5 levantaban las manos para alabar a Dios y otros 5 decían, ¿qué? ¿Para qué levantan las manos? ¿Para que se les meta el espíritu por ahí? Habían 5 que eran más libres en sus expresiones de adoración y otros 5 que eran más legalistas. Eso está ligado con los temas que vimos antes, porque 5 eran más continuistas o creían que los dones del Espíritu de Dios debían seguir para esta época y 5 más cesacionistas. Pero yo puedo creer que los dones extraordinarios no siguen para ahora. Eso no me impide que yo sea espontáneo y libre para servir al Señor y adorarlo libremente. Así que le digo aquí, usted no tiene restricciones. Si ve que yo no levanto las manos, puede levantarlas. Ahora, si ve que yo las levanto, no tiene que estar obligado a levantarlas. Si ve que yo me arrodillo, usted puede arrodillarse, pero no tiene que hacerlo obligatoriamente. Si quiere arrodillarse, hágalo, así nadie se haya arrodillado. Lo otro es el libertinaje. Ahora hágalo como caiga. De tal forma de que cantemos y cantemos las cosas del mundo. Vamos a ir en transiciones graduales, pero hay iglesias que han llegado muy rápidamente de no tener nada de luces a tener luces como discoteca. Porque quieren que la gente se sienta como en una discoteca. Se sienta bien. De nuevo, las luces no son malas. El problema es el concepto cultural que tenemos sobre ello. Entonces la gente va a llegar y se va a divertir. Y cuando salga, no sale edificada. Yo recuerdo que en una mega iglesia una vez, una hija de una señora que era cliente mío de una droguería cuando era bivocacional, en el campo farmacéutico también trabajaba, me dijo, mire, mi hija fue a tal mega iglesia, estuvo en el culto de jóvenes. Yo le dije, mija, usted no se me va a volver evangélica. Es católica. Ella le dijo, no, mamá, ¿cómo se le ocurre? Yo voy allá para liberarme. Los cultos de jóvenes hacen que yo vote, en vez de ir al gimnasio o ir a los aeróbicos, allá voto la adrenalina. Se genera confusión, porque terminamos buscando cómo convencer, no, sino cómo complacer a la gente en el mundo. Y convencer no significa pelear con la gente del mundo, pero complacer a la gente en el mundo sí significa que de una u otra forma voy a terminar cediendo a las convicciones del mundo. Y de nuevo, no hay nada de malo con ciertos ritmos o con ciertas luces, sino que tenemos que ser sabios y prudentes de acuerdo a lo que en nuestro contexto social eso significa. Hermanos, aquí tenemos, y lo cito públicamente porque me gusta, aunque sabe que el ritmo no me apasiona, el hermano David sabe cantar trap, ¿es que se llama? Y compone trap. Y las canciones de él son buenas para mensaje y para evangelismo. Pero hermanos, acá en una alabanza creo que no utilizaremos el trap, mucho menos el reggaetón, para alabar a Dios continuamente en culto. ¿Por qué? Porque mucha gente puede interpretarlo como algo nocivo para la sociedad, como algo que no es santo. No porque el ritmo en sí mismo sea malo, sino porque se interpreta como algo nocivo o pecaminoso. Cuando yo escuché el reggaetón, hace rato, iba en una buseta, yo había escuchado antes ritmos como la changa, se llamaba en el tiempo que yo era adolescente. Yo lo escuché en una buseta y pensé, ese ritmo se parece a eso, como ir aeróbicos de un lado para otro. Y yo dije, ¿por qué la gente se escandaliza tanto con ese ritmo? Cuando vi los bailes me di cuenta por qué se escandalizaba. Entonces poner una música de reggaetón en el culto a muchos los va a escandalizar. Entonces no lo vamos a hacer. Tenemos que capturar y ser sabios. Culto cristiano sabio significa que es culto, que es centrado en Cristo, pero que es sabio, no es necio, no es terco. No, como yo salí del reggaetón y yo soy un ex reggaetonero, entonces los cultos en mi iglesia, que soy pastor, van a ser todos en reggaetón. Y todos a ver, a reggaetonear, como se diga. Entonces todos a ver y toda la gente asustada. Yo he estado en alabanzas de iglesias costeñas en vallenato. No en la costa, sino en Cúcuta, llevaron alabanza. Y me pareció bonito porque para ellos era fluido y natural y tenían una reverencia. Cantaban con vallenato suave, la música más tranquila. Y con puya vallenata, la música más rápida. Para mí se le veía la reverencia, no era mi cultura. Y lo permitió el pastor que teníamos en esa época en la iglesia, solo una vez y no más, nunca más lo permitió porque para él, en su concepto y en su conciencia, escuchar vallenato le hacía ganas de tomarse una cerveza. Le daba ganas de tomarse una cerveza. O sea, ya no figura así tanto el vallenato, pero de todas formas, porque ya hay muchos ritmos vallenatos cristianos, de todas formas se ve como más parrandero. Entonces, por eso de pronto no metemos ritmos de ese tipo.
Pero aquí hemos tocado ritmos como una cumbia más suave. ¿Qué cumbia hemos tocado? Un hermano dijo una vez, lo vi, pastor, cuando yo tocaba el piano solo, estaba tocando y se estaba moviendo, ¿no? Llevaba ahí el ritmo. Em, ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y estoy haciendo un salmo, porque estoy citando Romanos capítulo 8. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles. Y ahí, paca, taca, 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 taca. Ahí está la cumbiambita. Porque el culto no tiene que ir al extremo de lo aburrido, ni tampoco al extremo de lo divertido. Tiene que ser apasionante y edificante. Y porque sea edificante no tiene que ser aburrido. Y porque sea apasionante no tiene que volverse una parranda y una recocha o un desorden o una rochela, dirían los hermanos de Venezuela. ¿Se entiende, no? Rochelear. Entonces, debemos mantener el equilibrio con reverencia, pero con gozo, con pasión, pero con edificación. Y no irnos a los extremos. No, que va, es que aquí hay que gozarse, hermano, gócese y tírese al piso y dé vueltas como un breakdown. Aquí está el Espíritu de Dios. Se ha visto eso en los cultos. Si no lo ha visto presencialmente, lo puede ver en las redes. ¡Ya! Y disfrute porque llegó el Señor. Otra cosa que lo hemos hablado con algunos hermanos que vienen de ese contexto eclesiástico, yo salí de ese contexto, he tenido que ministrar personas en ese contexto, es que el Espíritu de Dios tome a las personas en danza en el Espíritu. Y la mayoría de las veces esas personas se mueven de tal forma que le pegan a los demás, tiran las sillas, casi le sacan los ojos a las personas. Y muchas veces, porque yo lo he vivido en mi contexto particular, he tenido que hablar con esos hermanos, casi siempre son hermanas, no solo hermanas, pero casi siempre la mayoría de hermanas, son más expresiones emocionales porque quieren sentirse aceptadas y llenas del Señor. Y entran en una especie, y eso es lo otro, no tiene que haber danzas ni cantos emocionalistas. En una danza más emocional, hermanos, cuando yo hablo lo que hablo, lo hablo por la palabra, porque si hablara de mi experiencia, aquí tendríamos un ministerio de danza. Yo pertenecía a un ministerio de danza en la iglesia, que no salga aquí de los dos Santanderes, ni de Latinoamérica. Entré a la primera iglesia bautista de Cúcuta, con la iglesia en la que estábamos perteneciendo, danzando con el ministerio de danza. Y eso trajo un acabose en esa iglesia, porque el pastor nos invitó, con trajes de danza hebrea y todo lo demás. La Biblia no prohíbe las expresiones físicas de alabanza a Dios, pero no organiza ni promueve ministerios dentro del culto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Mire que en el Nuevo ni siquiera menciona la danza para el culto. Pero en el Antiguo la menciona como de forma espontánea, como cuando David trajo el arca, o como cuando el salmista decía que con danza y con pandero, o como cuando María se soltó a danzar, pero no quiere decir que de ahora en adelante María es la que dirige el ministerio de danza, y en el tabernáculo todos los días vamos a tener danza entrando en el altar del sacrificio. Los que están conmigo en el IVIVA saben lo que hablamos en cuanto a la forma en que se hacía el culto en el altar del sacrificio, altar de bronce y en el tabernáculo. No había un ministerio de danza, pero sí había cantores y músicos que se establecieron tanto en la tienda que hizo David como en el templo de Salomón. Entonces, como no hay prescripción, eso le llaman algunos principios regulador del culto, no hacemos lo que la Biblia no dice o no dice que no se puede hacer, hacemos lo que la Biblia manda, y la Biblia manda cantos, himnos, salmos espirituales. El problema con las danzas, yo lo viví, es que al mismo danzarín y a la misma coreografía que se puede utilizar para un evento evangelístico y demás, no hay problema por eso, pero cuando se vuelve regular, atrae la atención de la gente en torno a ello. Y el problema cuando así pasa es que las emociones salen y fluyen. Pero si usted se mueve mucho y le gusta el ritmo, muévase espontáneamente en su puesto con decencia y con orden, con tal de que no le pegue al hermano, no tire la silla, no le saque el ojo a nadie y no se robe el show dentro de la alabanza y la adoración cantada. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Es más, a veces necesita hacerlo. Porque tal vez usted viene de contextos eclesiásticos donde eran más sueltos para cantar y alabar a Dios. No se sienta reprimido. Aquí nadie le va a volar la mano si la levanta. Nadie le va a decir, ¡upa! ¿Y eso que se está moviendo? No. Hágalo con libertad. Claro, si ya vemos que pasa al frente, como ha pasado en muchos contextos eclesiásticos, lo he visto. Pasa al frente, se roba el show, viene acá y hace sus pases. Como ha pasado en la iglesia y se está grabado en internet y organizado incluso por los mismos pastores o líderes de la iglesia. Ya salen en pareja para bailar como si fuera una parranda
en una fiesta normal, ya eso no es de edificación, ni es una expresión espontánea, natural, decente, irreverente y en orden. Ya eso lo que está diciendo es que usted necesita irse de parranda. Eso es lo que le está pidiendo el corazón. ¿Sí? Me explico, mis hermanos, no tenemos que ir a extremos, pero tampoco tenemos que ser permisivos. Aquí no alentamos el intelectualismo ni el emocionalismo, solo pura enseñanza y no sienta nada. Cuidado con los sentimientos, pero tampoco se vuelva un idólatra de sus emociones. Queremos llevar a las personas a la madurez, a la edificación. No requerimos trances ni espectáculos que pierda la conciencia o que todo el mundo diga, uy, qué poderosa esa banda. Para el pentecostal antes somos hermanos en la fe. Tengo muchos hermanos en la fe y tengo hermanos bautistas que son más pentecostales que los pentecostales, porque son más carismáticos y más dados para el continuismo de los dones. Pero el pentecostal tradicional lo que quería era los dones de 1 Corintios 12 influyendo en su iglesia. A veces había desórdenes, algunos se volvieron muy ordenados como las asambleas de Dios, que la mayoría de veces lo controla todo y está mucho más organizado. Claro, porque es una denominación antigua y tengo muchos amigos también ahí. Pero para el neopentecostal, para el carismático, ya no es hablar en lenguas, es cómo está la música, cómo tocan ahí. Cuando toca así se siente el espíritu. Pues cuando Eimer está tocando, dice el hermano, se siente como que el Señor se está moviendo hasta que toca una tecla que ¡pum! Se dispara y ya el Señor no se está moviendo. ¿Sí? Se vuelve un espectáculo donde las bandas de música tienen que simular la presencia del Espíritu de Dios para que la gente sienta que estamos en el Señor. Eso es emocionalismo. Por eso aquí no tenemos a nadie tocando el piano mientras yo predico. Al menos a mí no me gusta. De pronto mientras oran, porque estamos haciendo oración y canto, va mal ligados. Pero no porque eso es presionar a la gente psicológicamente para que sienta que está pasando algo. Porque la música siempre emociona. Si se van a quedar dormidos cuando predico, quédense dormidos. Prefiero que se queden dormidos a que diga, ay, qué bonito está porque está buena la prédica y está dándole la música que suena allá de fondo. No, hermanos, lo que tiene que reinar es la edificación y no la emoción. Pero podemos sentir emociones. Yo canto apasionadamente. Un día quería pararme sobre las bancas de una iglesia, menos mal que no lo hice, y gritar aleluya, gloria a Dios y aplaudir. Y en esa iglesia, cuando hacen el culto, lo hacen sentados y sin aplaudir. Hay que respetar las formas también. Por eso no lo hice por reverencia. Si hubiera estado en una iglesia bien carismática y pentecostal, me hubiera soltado. ¿Por qué? No porque estuvieran cantando algo apasionante, porque escuché un ministro de Dios que hablaba suavecito y muy despacio y desde la palabra de Dios estaba describiendo la inmutabilidad de Dios. Y eso suena bien enredado, pero como estaba hablando de quién es mi Dios, mi corazón estaba que estallaba, porque estaba siendo enseñado y edificado sobre lo que es mi Señor y estaba apasionado por Él. Y los que en ese día salieron conmigo dan testimonio, un primo, un amigo del Centro Cristiano de la Asamblea de Dios de Cúcuta, que estaba conmigo en esa otra iglesia que no era de esa denominación, que cuando iba, cuanta canción, tenía una FR 80, una motico chiquitica, y ellos iban en la moto, ellos decían, está como loco, yo iba cantando, gozándome en el Señor de ir para allá, porque decía, hoy lo que se me enseñó, me habla de quién es mi Dios. Iba gozoso, alegre. Bueno, algunos no serán tan emotivos como yo. Algunos le preguntan, ¿y cómo está? Gozoso. Y puede ser que esté gozoso, porque es su personalidad. Tenemos que dejarlo que goce como quiera. Otro le dice, ¡estoy triste! Pero como tiene personalidad alegre, entonces parece que estuviera contento. El caso es, hermanos, que no queremos extremos. Nadie tiene que perder el conocimiento. No tiene que volverse muda. Si alguien se va a caer porque el Señor lo tumba, que lo tumbe el Señor y que lo agarre el Señor. No tenemos que agarrarlo nosotros. Ahí tenemos un hermano, yo les comenté la otra vez, en Cúcuta, que me saludó qué días, después que agarró a uno grandote, bien gordito, por ese tumbar del espíritu, supuestamente que se volvió moda, dañado de la columna, por agarrar al gordito. No, hermanos, no queremos perder la conciencia, queremos profundizar nuestra conciencia de Dios y de nosotros mismos. Y si eso genera emoción, wow, que emociona, emociona, pero que nos lleve a vivir en la práctica, en la voluntad de Dios. Yo me he cansado de ver gente entender y llorar en los cultos, y no los estamos haciendo emocionales, y lloran.
y tirarse al piso. Y no es un culto emocional. Nuevo, supuestamente arrepentido, viejo, supuestamente reconciliado con Dios, arrepentido de nuevo, y luego se salen y siguen viviendo igual. Eso impacta también nuestras acciones. Eso es lo que queremos. No busco, no requerimos exaltarnos a nosotros, sino exaltar a Cristo. No busco exaltarme a mí ni mi obrar en Dios, sino a Él, porque Él es nuestra gloria. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo para orar, terminando esta enseñanza. Pensé que iba a demorar menos, la aplicación práctica era muy necesaria. ¿No se siente más libre? Tranquilo, estamos en una iglesia bautista, pero llegamos a una iglesia bautista. ¡Ah! Cuidado, no se mueva, no hable muy duro, cuidado. No, hermano, no. El Señor nos ha hecho libres no para llevarnos a los extremos, sino para que estemos equilibrados y centrados en Él. Gócese, alégrese, disfrute. Cuando tenga que llorar, llore. Cuando tenga que reír, ría. Que eso sea para edificación de sí mismo y edificación de los demás y conectado con lo que el Señor está haciendo, cuando Él está llenando y cuando estamos fluyendo hacia Él, centrados en el Evangelio. Señor, tanto quisiera decir, Señor, solamente tu mismo Espíritu, el Santo Espíritu, que tantas veces ha sido invocado como excusa para ir a extremos legalistas, libertinos, aburridos, divertidos, emocionalistas, intelectualistas en los cultos, para armar cosas en los cultos que tú nos has mandado, o para hacer cosas que se parecen más a los cultos paganos, para exaltarse a sí mismos y no exaltar a Cristo. El Espíritu que tantos han utilizado como una excusa para decir que es porque tu Espíritu los ha dirigido a hacer estas locuras, es el Espíritu Santo. Si algo hace tu Santo Espíritu, Señor, es santificarnos. Y no solamente santifica nuestra mente, también nuestras emociones. No perdemos las emociones, son santificadas. Nuestras pasiones ahora son más acorde a tu voluntad. Nuestros pensamientos ahora son más conforme a tu palabra y al Evangelio y a la obra de Cristo. Y nuestras acciones, por amor de tu nombre, Señor, lo dije hace un momento, que veamos que nuestras acciones son más santas conforme a la voluntad tuya en Cristo Jesús. Si decimos andar en Cristo, si decimos ser de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Que Cristo se vea en nuestra forma de vivir. Ayúdanos, oh Santo Señor. Que cuando los hermanos vean el culto por internet, que solamente ven este lado, puedan percibir de alguna forma por el testimonio que dé tu Espíritu a la distancia, que tú estás edificándonos y santificándonos en Cristo. Que los que lleguen acá, Señor, puedan, aunque se pierdan, se desorienten por alguna cosa que vean extraña a lo que están acostumbrados o a lo que les dijeron que eran los cultos evangélicos, puedan recibir en su corazón el testimonio de Cristo por la obra santificadora de tu Espíritu. Padre, obra en nuestras reuniones. Nos reunimos como iglesia para exaltarte primeramente, pero también para edificarnos y salir a vivir conforme a tu voluntad. Danos sabiduría para las reuniones nuestras como iglesia. Y quita de nosotros, oh Santo Señor, ese deseo impetuoso de querer hacer lo que en nuestros esquemas mentales traíamos y empezar a someternos más a lo que como iglesia estamos siendo juntos para adorarte en comunidad. ¿Cuánto pierden los hermanos que no se congregan en ninguna iglesia? Sí. ¿Cuánto pierden los hermanos que toman como por costumbre no congregarse? Sí, pierden mucho. Pierden esta riqueza de juntos alabarte, fluir conforme el Evangelio en adoración y oración y recibir y ser llenos por el Espíritu a través de la exposición, exhortación, enseñanza, edificación de tu palabra. Motívanos, Señor, y no quiero cerrar la oración sin pedirte, llénanos en lo individual. Llénanos de tu palabra, pero también llévanos a fluir en oración en lo personal, para que cuando nos reunamos, esto sea un culto encendido verdaderamente por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.